se está realizando la conferencia y queremos darle un agradecimiento especial al doctor Horacio Barreda, quien muy gentilmente aceptó dar esta conferencia que en este momento coyuntural y de contexto del incendio que recientemente ocurrió en algunas minas, pero que también tiene un lado positivo con los impuestos, con su renta, y que también tiene el Estado su lado positivo en la transferencia hacia las universidades bajo este contexto. Buenas noches, doctor Horacio Barreda, gracias por su presencia. Buenas noches, Yuri. Letona, mucho gusto. Gracias, igualmente. El gusto es para nosotros y todo un orgullo tener su conferencia el día de hoy. Tenemos bastantes asistentes y pues creo que va a ser no solamente de mucha importancia, sino también va a ser una conferencia que quedará como un referente, porque esta conferencia se está grabando y va a ser publicada en el canal de YouTube de Participe. Así que todos los asistentes que por algún motivo dejen la sesión, dejen la conferencia o no puedan asistir, pues en el término de la distancia podrán ver esta conferencia nuevamente. Nuestro invitado va a tener una conferencia bastante completa. Es así que va a superar los 45 minutos. Esto en bien de dejar bastante claro algunos conceptos, algunas definiciones y algunos procedimientos que nuestro conferencista nos va a dar a conocer. Luego vendrá una rueda de preguntas, para la cual vamos a agradecer a nuestros gentiles invitados, por favor, escribir sus preguntas en el chat de esta sesión. Luego, en el estricto orden que hayan llegado, yo procederé a leer las preguntas al doctor Barreda y él gentilmente nos responderá. Seguramente habrán muchas más inquietudes. Para ellas, por favor, nosotros en un futuro les vamos a compartir un correo electrónico donde podrán hacer mayores alcances, críticas, comentarios, preguntas, y cuando nuestro conferencista tenga el tiempo disponible, seguro nos responderá para poder hacerlas llegar. Doctor Barreda, ya podemos iniciar su conferencia. Muy buenas noches a todos. Disculpen si tengo la voz un poco ronca, pero tengo un problema de salud últimamente. Pero creo que me puede entender bien. El tema de esta charla es algo crítico porque, como vamos a ver, algo que permite desarrollar, que es necesario, determinante para desarrollar la investigación, o como ahora le llaman ciencia, tecnología e innovación, en sus tres niveles y que genere beneficios de empleo para nuestra sociedad, requiere dinero, requiere inversión pública y privada. Pero paradójicamente hay dinero disponible, hay financiamiento disponible, más de 1.000 millones, o 1.000 millones, sí, más, que están inutilizados y que están destinados por ley para hacer investigación. Entonces es algo paradójico, totalmente paradójico, que el país, teniendo dinero, teniendo problemas que resolver, productos que innovar, ventajas comparativas, recursos, biodiversidad, etcétera, y teniendo dinero, no lo utilice, no lo utilice. Eso es lo paradójico y crítico que está de fondo en esta exposición. En esta exposición vamos a tocar dos temas. ¿Por qué es importante invertir en ciencia, tecnología e innovación? Por su relación directa con el desarrollo económico y social de un país. Un segundo tema que vamos a tocar es el uso del canon minero y en las universidades nacionales actualmente. Entonces, para empezar, antes de empezar el primer tema, les estoy mostrando cómo las universidades es donde se origina la investigación, la ciencia, la tecnología, la innovación. Acá hay un ranking de universidades y
Esto data del año 2017, o sea, de hace casi 6 años, en el cual se puede ver que, fíjense la relación que tiene Stanford en ese año, que era la número uno en innovación, investigación. Tenía 17.184 estudiantes y el staff académico, el personal académico era de 4.000. Fíjense la relación, ¿no? Casi 4-1, 4 estudiantes por cada docente o cada personal académico. Y en las áreas de mayor innovación en los últimos 5 años era medicina, robótica, con la cantidad de patentes que indica, impresión en 4D, que los exalumnos fundaron Google, Hewlett Packard, Cisco Systems, y la tasa de éxito en proyectos para patentes era casi el 40%. Luego sigue el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ahí está también la relación que ya es bastante menor, o sea, hay prácticamente 2 estudiantes por cada personal académico. Y están ahí sus logros y su relación de éxito en patentes. Ahí está la fuente también de la... acá. Del éxito de patentes y sus proyectos. Luego está esta Universidad de Bélgica, y les puse esto porque me interesaba esta de Corea del Sur, que está en el 6º lugar, esta Universidad de Caiz, donde hay 9.326 alumnos en ese año y hay 984 personal académico, docentes. Y su campo era robótica, energía, químicos, farmacéutica, tenía 923 patentes en 5 años. Pero fíjese la tasa de éxito en proyectos para patentes, 82.1%. Casi el doble, o a veces más que el doble, que otras universidades muy prestigiadas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta Universidad de Corea del Sur tiene más éxito en sus proyectos para patentes que las mejores universidades de Estados Unidos? Y la única respuesta posible desde mi punto de vista y por experiencia es la gestión, que es el segundo factor determinante para tener éxito en este proceso. Primero se requiere inversión, segundo se requiere gestión, y tanto en la dirección como en la parte operativa de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Entonces se requiere hacer una buena gestión y es posible conseguir muy buenos resultados si hay dinero en primer lugar y luego hay una buena gestión. Y la gestión depende de las personas. Luego tenemos este esquema donde, que lo llamo yo mapa estratégico, donde se ve la ligación que es el tema, que es la universidad o la inversión que se hace en investigación básica aplicada, que es lo que hacen todas las universidades, en el mundo, en todas las universidades del mundo hacen investigación básica y aplicada principalmente. Y desarrollo tecnológico ya lo hacen necesariamente aliándose con empresas, empresarios y formando empresas. Y eso es lo que se llama innovación. Como dijimos, innovación es nuevos productos que ya se pueden vender en el mercado y las grandes transnacionales pueden comprar a un startup o a un grupo emprendedor por millones estos productos, y al adquirir estos productos ya testeados, probados en el mercado y que tienen demanda, pagan millones y compran las patentes. Las empresas transnacionales o las grandes empresas no compran patentes, compran productos de innovación. Y esos productos, que repito, tienen que estar ya probados en el mercado, ya son vendibles, requieren patentes, la adquisición de patentes. Entonces la patente viene por producto y son muchas patentes según el tipo de producto. Entonces, como ven, en la base está el financiamiento, la inversión, el dinero público y privado que fomenta la investigación básica aplicada y el desarrollo tecnológico. La investigación básica viene a ser la ciencia, la investigación aplicada debe ser la tecnología o los principios de tecnología, y el desarrollo tecnológico es lo que se llama ahora innovación. Entonces, antes se hablaba de niveles de investigación, ahora se habla de CTI, ciencia, tecnología, innovación. Pero todo esto es posible
en base al trabajo que hacen las universidades. Por eso les puse al inicio estas universidades prestigiadas en cuanto a innovación, en cuanto al desarrollo de patentes y formando emprendedores y todo lo demás. Entonces, eso es lo que debemos tener claro. No podemos, ya, y ese es un problema que existe en el país, que las universidades públicas, por lo mismo que manejan dinero público, no pueden relacionarse contractualmente con la empresa privada. Y eso impide la innovación, eso impide que las empresas recurran a las universidades públicas. Y por eso se crean los parques científicos, porque los centros de investigación son básicamente para investigadores nacionales, extranjeros, pero no tienen esa vinculación expresa con las empresas. Las empresas necesitan vincularse con los laboratorios, los investigadores, las publicaciones, los patentes de una universidad, a través de contratos que les permitan hacer investigaciones, usar sus laboratorios y poder innovar, mejorar su productividad, etcétera. Y para eso se requiere investigación, que es lo que se llama base tecnológica. Entonces, hecho este pequeño preámbulo, lo que quisiera ahora es destacar la analogía que hago entre la investigación y un árbol frutal. En un árbol, decir árbol es como decir investigación o CTI. Un árbol tiene raíces, su función es básica para la existencia de un árbol, pero también tiene troncos y ramas, que son básicos para que haya flores y frutos. Entonces, si no puede haber flores y frutos en un árbol, si es que no hay ramas, si es que no hay raíces, si es que no hay hojas. Entonces, todo forma un organismo. Y segundo, eso es un proceso que toma tiempo. Desde que se siembra un árbol, desde la semilla, hasta que esta semilla genera frutos, tranquilamente han pasado buena cantidad de años, depende del tipo de fruto. Y eso es lo que ocurre también en investigación, en un país, en una universidad, en un instituto de investigación. O sea, el prestigio o el éxito o los resultados, los frutos no vienen de la noche a la mañana. No es que se junte todo y ya empiece a producir. No, no. Es un proceso que toma su tiempo. Por eso los resultados de gestión, de buena gestión de investigación o buena gestión de CTI, es un proceso a mediano, largo plazo. Y ahí entra la contradicción con el sistema de gestión. En las universidades es de 5 años. En los gobiernos, autoridades son 4 años a veces. Y entonces, y está prohibida la reelección en el caso de las universidades. Entonces, lo que uno puede ver avanzado se queda tronco, porque existe el paradigma en nuestro medio que toda autoridad que entra nueva hace borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque quieres que cualquier cosa que se logre sea su mérito, no el mérito del anterior. Y eso ocurre también con la presidencia, a todo nivel de autoridad. O sea, no hay un proceso de mediano largo plazo. Y esto requiere mediano largo plazo. Estamos hablando de 10, 15, 20 años. 20 años de trabajo para poder frutos. Eso lo vemos claramente, por ejemplo, en China, en Corea del Sur y los tigres del Asia, en fin, o Israel, o el mismo Estados Unidos. O sea, o Inglaterra, ¿cómo han llegado al nivel que han llegado actualmente? O la India, que ya también viajó a Marte y puso a la Luna, ya puso su estación en la Luna. O sea, ¿cómo han llegado ahí? Después de un proceso de 20, 30 años. No es un proceso de 5 años, es un proceso de 20, 30 años. ¿Verdad? Entonces, es lo que quiero ilustrar en esto. Entonces, haciendo analogía con el árbol frutal, la investigación básica y aplicada, que se le llama ciencia, es la raíz de este árbol. Tiene que haber investigación básica y aplicada. Y la investigación básica es la teoría, los conocimientos, los principios, las leyes, todo esto que tiene que ver con conocimiento de creativo de los investigadores,
de nivel de doctorado, obviamente, porque tienen las herramientas y los conocimientos y los laboratorios para poder descubrir nuevas teorías, nuevos enfoques, nuevos principios. Eso se realiza en las universidades a nivel mundial y en las instituciones del gobierno y privadas, instituciones de investigación, obviamente. Y como se pone ahí, pues se requiere dinero, inversión pública y privada, y se requiere gestión. Muchos de los desarrollos en la industria de armamento, de aeronaves y todo lo demás, ha sido financiado por el gobierno, concretamente por las Fuerzas Armadas. Y eso han tomado pues 20 años, 15 años. Igual, por ejemplo, el desarrollo de la bomba atómica. O sea, cualquier cosa que se ha innovado, el gobierno es el que ha intervenido, el gobierno es el que ha propiciado. Y hasta financia a las grandes empresas, les financia sus proyectos de innovación. Porque si la innovación tiene buenos resultados, va a generar empleo, va a generar, que es la parte social, va a generar impuestos, va a generar divisas, en fin, tiene un montón de beneficios. Ese es el fruto de la investigación cuando se desarrolla desde sus raíces. Ahora, la ventaja que tenemos es que mucha de la investigación básica ya está disponible, la mayor parte, inclusive las patentes, uno con 10, 15 dólares puede bajar una patente completa con detalle de cualquier parte del mundo. Se puede conocer la patente de un producto. Y con los artículos en revistas indexadas, bases Scopus, Web of Science, que son a nivel internacional y que ha sido evaluado por pares externos que garantizan que esa investigación es original, no es trivial y es un aporte al conocimiento. Eso es lo que, con acceso a bases de datos prestigiadas, es que podemos avanzar. ¿Ya? Esas son las raíces que tenemos. O sea, no necesariamente vamos a empezar de cero. Y eso es un poco que uno de los secretos del éxito de China y de otros países, es especialmente en China, es que China, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, donde no intervino, recibió inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos, pero con transferencia tecnológica. Y ellos crearon el primer ranking para ver dónde colocaban a más de 500,000 estudiantes que mandaban al extranjero a seguir doctorados, maestrías o a estudiar universidad. Entonces, ellos han empezado, como repito, hace más de 40 años, formando investigadores, recibiendo transferencia tecnológica. Y después lo han mejorado, lo han avanzado. Bien. Entonces, el conocimiento que genera la investigación básica y aplicada, ese conocimiento se difunde en artículos, en patentes, en libros, en ponencias en congresos internacionales. Eso es lo normal. Pero también hay un conocimiento oculto. Ya desde la época de Trump, Donald Trump, el presidente anterior de Estados Unidos, él dispuso que muchos de sus avances tecnológicos no hagan patentes, no saquen artículos, no hagan ponencias, porque eso para ellos era una ventaja. Entonces no podían difundir ese conocimiento, no les convenía. Entonces, pero gracias a esas dos etapas del proceso de desarrollo tecnológico es que pasamos al tercer nivel, que es la innovación, que son nuevos bienes y servicios con base tecnológica. Pero ahí ya entra la vinculación de la universidad con el Estado, los inversionistas, los empresarios, los inventores, que son personajes diferentes a los investigadores, y la sociedad que demanda estos bienes y servicios. Y eso puede ser a través de un parque científico. Ahora, si esto se hace bien, y como repito, a mediano o largo plazo se sacan nuevos productos o servicios de exportación, se genera empleo, impuestos, divisas, desarrollo económico y desarrollo social. Eso es lo que caracteriza y esa es la ventaja de generar investigación, pero en sus tres niveles, que ahora se denomina CTI.
Bien, bueno, este cuadrito ilustra el lado de la inversión, que era uno de los factores que les destacaba. Entonces, en este cuadrito que data del año 2018, o sea, hace 5 años, muestra en el área de los círculos la cantidad de dinero en miles de millones de dólares que invierte cada país en investigación. Y se ve claramente pues, que Estados Unidos y China, miren, ya desde el año 2000, hace más de 5 años, eran los países que más invertían en investigación. Pero no solamente investigación básica aplicada, sino también en innovación. Luego está Japón. En el eje horizontal está el porcentaje del Producto Bruto Interno, o sea, el valor de toda nuestra producción, más importaciones, menos exportaciones, etcétera. El valor de todo lo que se produce en un país, bueno, lo que denominamos el valor bruto, pues, el Producto Bruto Interno, PBI. Entonces, quien más invierte como porcentaje de su PBI es Corea del Sur, más del 4%. Luego le sigue Israel. O sea, los líderes en invertir a nivel de gobierno y en empresa privada, principalmente a nivel de gobierno, son esos dos países, Corea del Sur y Israel. Luego sigue en tercer lugar Japón, Finlandia, Suecia, Dinamarca, etcétera. Lo interesante de este cuadro es que ha coloreado los países por área geográfica o zona, diría yo. Entonces, en el color naranja o ese amarillo medio oscuro, o tipo color lúcuma, es el Asia-Pacífico. Y si ustedes ven, lo amarillo es lo que predomina. O sea, los países que ahorita están avanzando enormemente a pasos agigantados son los países del Asia-Pacífico a nivel continental. Están invirtiendo, o sea, van en la dirección correcta, o sea, van en la dirección del desarrollo económico, militar, la seguridad, porque el gobierno que tiene impuestos gasta en salud, gasta en educación, gasta en fin, en todo lo de infraestructura. Entonces es un ciclo virtuoso el que se invierta en CTI. Y como vemos ahí, a nivel continental, pues los países que predominan son del Asia-Pacífico. Luego siguen los de Europa, pero en menor cantidad. El caso de Norteamérica, Sudamérica es muy pequeño. Fíjense abajo, está en gris Brasil y Argentina y México. Son los 3 países que figuran en este mapa. Los demás países no figuran, no figuran. Lo que invierte como porcentaje de PBI o como miles de millones de dólares, no figura, no figura. ¿Sí? Y eso pues nos hace totalmente dependientes, totalmente dependientes. Todo lo que consumimos, todo lo que usamos, tiene componente importado, tiene componente importado. Si por algún motivo dejamos de importar lo que sea, retrocedemos a la época de la colonia, porque todo tiene consumo importado, insumos importados. O sea, la gasolina, los vehículos, lo que se genera la electricidad, todo es importado, señor. El Perú prácticamente no produce nada que sea propio con patentes del Perú. El único producto que conozco que tuvo su desarrollo propio, porque no había antecedentes en el mundo, era la harina y el aceite de pescado. Y ahí, pues, en la época de Banchero, el problema de la harina y aceite era el olor. Se requería deodorizar, quitarle el olor a la harina y aceite de pescado para poder comercializarlo. Y se hizo investigación en el Perú, se utilizaron ingenieros de la UNI y de otras universidades, pero se hizo tecnología en el Perú. Es el único caso que conozco, y eso ya hace 40, 50 años, estoy hablando de la década del 70. En la década del 70 fue lo de la harina de pescado, y la época de Banchero. Pero en otros aspectos de industria, de innovación, no conozco, no conozco desgraciadamente. Y eso nos da una idea de nuestra realidad y por qué es tan dramático que habiendo dinero del CADMO, no hagamos investigación, no hagamos ciencia, tecnología e innovación. Acá se ve la alta correlación que tiene la inversión, ya repito, pública y privada, en CTI
y como el liderazgo en el desarrollo tecnológico de cierto tipo de industrias. Lo que más llama, obviamente, Estados Unidos es el que predomina en la mayor, prácticamente todas, excepto en automóviles. O sea, lo paradójico que Estados Unidos era más o menos líder en la producción desde en la época de Ford, de los vehículos. Ahora Japón, y estamos de hace 5 años, ¿sabes? Porque estos cuadros son de hace 5 años. Japón es el que lidera las patentes y la tecnología por la robotización, fabricar automóviles casi totalmente robotizados. En color amarillo está el que tiene más patentes. En color celeste es el que está en segundo lugar, ¿no? Y entonces ahí vemos que China, Alemania, Japón, son los que, Francia, un poco, son los que Rusia no figura en segundo lugar en ninguno. Corea del Sur sí está avanzando y ahora ya hay algunas industrias que puede estar liderando. Bien, entonces se ve que con investigación, invirtiendo en investigación, entendiendo investigación, ciencia, tecnología, innovación, sobre todo innovación, es posible pues desarrollar un país en lo económico y por ende en lo social. Acá en este gráfico, que también es del año 17, se nota lo que les decía, ¿no? Y por qué les insistía que la innovación debe ser producto de exportación. Como ejemplo, les pongo un dato reciente que vi la semana pasada y un cuadro que vi ya hace varios años. El sector minero, recuerden que la próxima semana va a haber acá el Perumín, el sector minero aporta el 60% del valor o de divisas de nuestras exportaciones. Los minerales, los concentrados que exportamos, representa el 60% aproximadamente de nuestras exportaciones en dólares, ¿verdad? En divisas. Y en Estados Unidos, el 60%, bueno, ahí hay ese cuadro, pero no lo puse, de sus exportaciones de Estados Unidos son productos tecnológicos. No es materias primas, es productos tecnológicos con valor agregado. Como alguna vez hace unos años que hice una exposición al Congreso, a unos congresistas de ciencia y tecnología, les decía pues, que el celular que cargamos en el bolsillo, que vale alrededor de 1.000 soles, más de 1.000 soles, menos de 1.000 soles, depende de la gama. Bueno, si tomamos un celular de más o menos 1.000 soles, el costo de producirlo es como 200 soles, 300 soles, es lo que realmente cuesta producir un celular. El resto es valor agregado, ¿sí? Es ganancia. En cambio, en materias primas no hay esa ganancia de mucho más del 50%, ¿verdad? Y pues tiene un gran volumen de exportación y de demanda. Bien, en este gráfico, si se fijan en los círculos de abajo, las áreas representan los porcentajes de población del mundo, donde los países de la cooperación de desarrollo, la OCDE, económico, los países de la OCDE, que ahí están más o menos estadísticas de ese año, que son pocos, representan el 15% de la población, pero aportan al Producto Bruto Interno del mundo el 42%, o sea, el 15% de la población genera el 42% del Producto Bruto Interno del mundo y genera el 60% de valor de las exportaciones. ¿Por qué hago énfasis en las exportaciones? Porque el mercado, la demanda a nivel internacional de un producto es tan grande que los costos fijos de producción se prorratean en un gran volumen de unidades y hacen que el costo total sea mínimo. Entonces mata la competencia. Cualquiera que quiera producir lo que importa, no le sale a cuenta, porque el costo, como repito, cuando hay gran volúmenes de venta, el costo fijo se prorratea entre la cantidad de unidades, el costo fijo se prorratea entre la cantidad producidas y vendidas, mientras que el mercado local, cualquiera que sea, excepto estamos hablando de Estados Unidos, de China, de Japón, perdón, de la India,
ellos tienen un buen mercado interno, ¿verdad? Entonces pueden soportar costos. Pero la mayoría de países, su mercado interno, sobre todo el caso del Perú, los países de América, los pequeños países, o los países que no pertenecen a la OCDE, no son desarrollados, su mercado interno no puede permitirse producir lo que importa. No puede, no puede. Son no pueden competir. Para tener también otra idea en este caso, de cuánto se gasta como porcentaje del PBI en investigación, entendiendo investigación con los tres niveles: ciencia, tecnología, innovación, el promedio de la OCDE es 2,38. Los países europeos, fíjense, ya vimos que Corea del Sur y Israel eran los que más invertían como porcentaje de su PBI, pero en monto obviamente era menor que Estados Unidos, que China, que la India. Y bueno, en el caso de Chile, que también pertenece a la OCDE, es 0,39%. En el caso del Perú es 0,08. Y ahora, en cuanto a universidades clasificadas en el ARWU, o sea, el ranking académico de las universidades del mundo, que es el primer ranking que se inventó, y lo hicieron, como repito, para asignar becas a sus estudiantes, a sus 500,000 de estudiantes que pasaban a todo el mundo a que se capaciten, la Universidad de Shanghái, y se hicieron ranking, ¿no?, de universidades clasificadas en ese ranking, ¿no?, con las mejores 500, y hacen una comparación, cuántas universidades clasificadas hay entre las mejores 500 comparado con todas las de Latinoamérica, con toda Latinoamérica. Y entonces Estados Unidos tiene 14,6 veces más universidades clasificadas en el top 500 que toda Latinoamérica junta, ¿no? Y eso es simplemente para tener idea de dónde estamos, quiénes somos en investigación. Acá es otro gráfico que yo hice en una tesis de postdoctorado de planeamiento estratégico de Universidades de América Latina, donde hice un indicador de las universidades que estaban en cada país. Y Brasil, pues, es el que abarca más. Luego sí Argentina, en tercer lugar México, y bueno, en tercer lugar sería Chile, en cuarto lugar México. Y esto pues data del año 2014. Perú no figura, Perú no figura. Este es otro cuadro que también nos pone en nuestro lugar, ¿no? Saber dónde estamos, cómo somos, qué podemos. Porque al final, como siempre digo, no importa cómo estamos, lo que importa es en qué dirección vamos. Pero para tener una buena dirección, tenemos que ver hacia el pasado, qué es lo que tenemos, con qué contamos. Y en nuestro caso, contamos con el canon minero. Entonces, ahí se ve también el porcentaje de gasto con respecto al Producto Bruto Interno. En el Perú, como dije, 0,08, en Estados Unidos 2,74, 38 y así, Chile 0,38, en fin. El Perú pues está muy, muy bajo en inversión, en investigación. Pero no solo está bajo en investigación, en inversión, sino también está mal distribuido, o sea, el dinero el dinero que ponen para los diferentes niveles de investigación está muy mal asignado. En el Perú, de acuerdo a esta distribución, por niveles de investigación, acuérdense que investigación básica es como ciencia, investigación aplicada es como tecnología, y desarrollo tecnológico es como innovación. Entonces, los países de la OCDE, Japón, el 66%, y acuérdense que Japón es un país que más invierte en investigación, pero el 66%, más de la mitad, lo dedica a innovación, a desarrollo tecnológico. Y muy poco investigación básica aplicada, el color azul y celeste. Pero el Perú y Latinoamérica le dan mucha importancia a la investigación básica, a la investigación aplicada, y mucho menos a la innovación. Ese es el gran problema. O sea, además de que invertimos muy poco en investigación, lo asignamos mal.
no sacamos frutos. Otro problema que hay también ya a nivel de Perú en inversión es este cuadro por departamento. Si ven la tabla que está a la derecha, Lima en el año 2015 tenía más de la mitad de la inversión, 53,5%. Y si se le suma Callao, estamos hablando que Lima y Callao tienen el 67%, casi el 70% de la inversión, Lima y Callao. El resto del Perú es del 30%. Y se ven las diferencias también enormes, ¿no? Arequipa con 4,4, Huánuco, Tacna con 0,2, etcétera. O sea, hay una desproporción enorme. Hay una desproporción enorme y un centralismo también enorme en lo que es investigación, ¿no? Y estamos hablando de poco dinero y mal distribuido. Este es otro indicador también que nos pone en perspectiva de cómo estamos y quiénes somos. Es el número de investigadores por cada 1.000 población económicamente activa, la PEA. Y entonces Brasil tiene 2,5 investigadores por cada 1.000 de población económicamente activa. Chile, miren, tiene 1,4. El promedio de América Latina y el Caribe es 1,3. México 0,8, Colombia 0,5 y Perú 0,2. O sea, y esto es del año 2016. Y no creo que haya cambiado mucho, debe ser la diferencia peor todavía. O sea, estamos mal. Por eso es tan importante esta charla, ¿no? Ser conscientes de que estamos mal, de que estamos muy mal en investigación, en CTI estamos muy mal, en dinero invertido, en investigadores, publicaciones, etcétera. Y bueno, esto se trató de corregir con la nueva ley universitaria, que acá está, que salió en el año 2014. Y gracias a esa ley, pues se crea en el 2016, o sea, 2 años después casi, se crea el primer vicerrectorado de investigación de la Universidad Nacional San Agustín, que es como vamos a ver, es una universidad que tiene más canon. Y gracias a la ley de canon que se hizo en el año 2001, o sea, hace 22 años, y a partir del 2005 ya empezaron a generar, a derivar, a transferir dinero a las universidades, pero lamentablemente no se usaron. Entonces, hay esas dos leyes que fueron muy positivas para el desarrollo de la investigación en las universidades. En algunas universidades, desgraciadamente, no en todas. Entonces, una nueva ley universitaria que crea el vicerrectorado de investigación, tanto en universidades públicas como privadas, baja el vicerrectorado administrativo y lo convierte en vicerrectorado de investigación, y al vicerrectorado de administración lo convierte en una gerencia o una dirección de administración. Y entonces esos fueron los dos cambios que de parte del Estado. Fíjense, el canon en el 2001 y la ley universitaria en el 2014. Y entonces en el 2016, en el caso de la UNSA, nos encontramos con 200 millones aproximadamente de soles acumulados, año tras año, que nos fueron transferidos por el gobierno regional para hacer investigación. Y no se hizo investigación, no se usaba, se acumulaba y no se hacía nada. Como la mayoría de universidades públicas que recibían canon. Ahora, las universidades públicas, porque el canon es para universidad pública, no es para universidad privada, en el caso de la universidad pública hay un problema de gestión política. O sea, además del mundo académico, administrativo, económico, técnico, legal, etcétera, hay un problema político. Hay un problema político en todas las universidades nacionales. Hay una gestión política. O sea, si no hay un acuerdo político, si no están, y eso se ve en los consejos universitarios, si no hay apoyo, pues no se puede hacer nada, porque la gestión de las universidades públicas y todo organismo público no es de mayor autoridad, tiene un consejo. En el caso de la universidad es el consejo universitario, el gobierno regional es un consejo regional, en el caso del gobierno del presidente es un consejo de ministros. O sea, no pueden hacer nada si no tienen la aprobación,
Y ahí entra a tallar la parte política. Y ahí entra, es una realidad que tenemos. Ahora, el canon se obtiene por si acaso, hay canon minero, hay canon petrolero, hay canon gasífero, hay canon pecuario, de los diferentes recursos naturales no renovables, es que se agota, es que en el año 2001 se dio esa ley, que el 50% del impuesto a la renta que recibe el Estado lo transfiere a los gobiernos regionales, municipalidades y las universidades, el 50%. O sea, el Estado se queda con 50% del impuesto y lo otro 50% lo transfiere a los gobiernos regionales. De ese 50% que transfiere a los gobiernos regionales, el 20%, o sea, si ese 50% se transforma en 100, la quinta parte, el 20%, es lo que transfiere a las universidades año tras año. Y en algunos casos a veces los gobiernos no lo han transferido, hay problemas, etc. Ahora, no solamente es el canon, sino también son las regalías. Y eso se obtiene del impuesto a las ganancias. Entonces, normalmente hay canon minero y regalías. El segundo párrafo es lo grave del asunto. Si mal no recuerdo, desde el año 2009, el Ministerio de Economía, a través de la Ley Anual de Presupuesto, dispuso, o sea, oficializó la malversación de fondos, porque ese canon y regalías era para investigación, entendiendo investigación los 3 niveles y todo lo que se requiere para hacer esa investigación, personal, recursos, etcétera, etcétera, o sea, ambientes, infraestructura, laboratorios, todo lo que se requiere para hacer investigación, era ese 20% de lo que recibía el gobierno regional. Pero de mutuo propio, el Ministerio de Economía dispone cada año, a través de la Ley Anual del Presupuesto, que está por encima de las demás leyes en materia económica, que cerca del 50%, o sea, a veces más del 50%, lo dedique a infraestructura, a cosas de seguridad, a cuestiones como repito, de movilidad, o sea, cosas que no tienen que ver nada con investigación. Y que se supone que para eso es el dinero de los recursos ordinarios que reciben las universidades. Es más, la ley universitaria dispone que el Ministerio de Economía financie los requerimientos de investigación. Pero ellos, en vez de decir, bueno, usen el canon y dar algo equivalente al canon a las universidades que no reciben canon, empezó a disponer legalmente que malversen los fondos y lo dediquen a otras cosas. Y muchas universidades que reciben canon lo ejecutan construyendo cercos, comprando ómnibus, o sea, en casas que no tienen que ver, o sea, inversión que no es de capital, inversión que no tiene el futuro que les he mostrado en los cuadros anteriores, no tiene fruto. Es un árbol que no tiene fruto, es consumo, que se gasta, que se mantiene y finalmente se pierde. No es una inversión productiva. Entonces, yo conozco algunas universidades donde han malversado más del 50%, han usado más del 50% que les daba la ley anual del presupuesto, lo han usado para gastos que no son de investigación. Entonces, todo eso se ha desvirtuado. Y obviamente al MES le conviene que no gastar más en las universidades públicas y que usen el canon para infraestructura, para lo que sea. Ahora, ha habido varios proyectos en el Congreso para, digamos, repartir el canon en otras universidades que sí pueden hacer investigación, sobre todo universidades de Lima. Y la mayoría de las universidades que reciben canon son de provincias, son de regiones. Y muchas de las universidades, pues, tratándose, bueno, el origen de la ley del canon era de que el recurso era no renovable, o sea, se agota y se agotó, ya no hay más. No es un recurso renovable, son recursos no renovables. Las minas, el petróleo, el gas, eso es no renovable. Entonces, por eso les correspondía, pero lo han pedido, lo han exigido para infraestructura, para gastos de infraestructura, de mantenimiento, etcétera. Pero han desvirtuado el objetivo de la investigación, que el objetivo era la investigación. Bien, ahora, ¿cuál es lo más reciente que es publicado en septiembre del año pasado? Seguramente la próxima semana vamos a tenerlo
cuánto se está distribuyendo de canon y regalías el año 2023. Eso debe salir la próxima semana, porque el martes ya empiezan el Perumín, acá en Arequipa. Y estas declaraciones son de Perumín, y ahí está la fuente. Entonces, el año pasado, fíjense, casi 500 millones de soles. La mitad de 1.000 millones de soles se han distribuido en un año, en el año 22, para las universidades públicas que reciben este canon. Porque las empresas mineras están en esa región, como vamos a ver más adelante. Y en los últimos, o sea, eso ha sido el año 2022, 498 millones. Y si tomamos los últimos 10 años, desde 2012 al 2021, han recibido 2.072 millones. O sea, lo que recibieron 2.000, la cuarta parte casi, lo han recibido en un año, 498 millones. Y vamos a ver cuánto ha sido este año, ¿verdad? Ahora, lo que les comento es que normalmente, como es un impuesto a las ventas, a las ganancias, se pagan el año siguiente y se transfieren en el año subsiguiente. O sea, estos 498 millones de canon y regalías del 2022 es por los resultados económicos y financieros del 2020, del año de la pandemia. Recién se está transfiriendo el año 2022, o sea, hay un desfase de 2 años entre que se genere el impuesto y entre que las universidades y los gobiernos regionales reciben el canon. Ahora, como lo que recibe el gobierno regional lo distribuyen las municipalidades, gobiernos locales, etcétera, distritales. Pero esto es lo peor de todo. En la última frase, solo se ha ejecutado en promedio un 39%. Solo se ha ejecutado. En los últimos 10 años, solo se ha ejecutado 39%, casi 40%. O sea, hay más de 1.600 millones de soles acumulados desde el año 2012 al 2021 que no se han ejecutado. Entonces, es lo paradójico que les decía desde el inicio de la charla, ¿no? Que para hacer investigación a nivel de ciencia, tecnología e innovación, se requiere inversión pública y privada. Y no hay. Y el Perú es el que menos tiene inversión, ¿sí? Y tampoco pues tiene frutos, no tiene resultados. Pero aquí vemos que hay más de 1.000 millones, 1.600 millones que están ahí sin usar, que no se han ejecutado. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se han ejecutado? ¿Que no quieren gastar las universidades? ¿No quieren hacer investigación? Bueno, hay varias explicaciones, hay varias razones. La primera es que el dinero que se recibe transferido del canon es parte del presupuesto, es dinero público. Y el dinero público pues tiene un montón de candados. Por ejemplo, para hacer un laboratorio nosotros, siguiendo todas las normas y procedimientos que se requiere para inversión pública, nos tomamos 3, 4 años. En una universidad privada eso se hace en menos de un año. En menos de un año. Por los candados, por los pedidos, los niveles, las autorizaciones, los permisos. Es una procesión interminable. Y eso, obviamente, la Contraloría, que tiene la Oficina de Control Interno en cada universidad pública, la OSI, que es pagada, o sea, el personal de la OSI, excepto el que dirige, que es pagado por Contraloría, el resto del personal, la infraestructura, los servicios, lo paga la universidad. Lo paga la universidad. El punto es ese, ¿no? De que el dinero público pues tiene un montón de requisitos, de candados, de permisos, de licencias. Es increíble, es increíble. Pero eso lo hacen a propósito. Lo hace a propósito el MEF para que no se ejecute. Porque si se ejecuta, el año siguiente van a pedir más. Y el MEF no tiene, no va a tener. No va a subir impuestos. Entonces, el objetivo del MEF es que no ejecuten.
Y eso es histórico, o sea, de gobiernos anteriores, antes de la ley universitaria, etcétera. Lo mismo, la ejecución de las universidades y también de las instituciones públicas es bajo, es bajo. ¿Por qué? Porque está el sistema hecho así. Ahora, si a eso le sumamos la incapacidad, la incompetencia de las autoridades que dirigen, como que operan la parte administrativa, la parte correspondiente, hace pues que también la cosa sea lenta. Hay un tercer factor más, que es la corrupción, que, que es en todo sistema, tanto público como privado. Normalmente se acostumbra a nivel nacional e internacional a dar un porcentaje del valor de compra a quienes han facilitado el proceso de compra, el concurso público o la compra misma. Entonces, tanto en empresa privada y más aún en empresas públicas, instituciones públicas como la universidad, siempre hay un porcentaje, hay una coima. Ahora está en las personas aceptarlo o decirle no, bajen el precio, o sea, y en vez de darme coima. Y se les va a dar a ustedes porque es menor precio y es buena calidad, ¿verdad? Pero desgraciadamente, pues los porcentajes se dan, y les repito, en inversiones, en compras, en contrataciones, hay un porcentaje institucionalizado. Y hay personas que no se prestan para eso, que son muy pocas, la mayoría se presta a eso. Y por eso vemos corrupción por todo lado. Corrupción año tras año, porque y procesos recontra lentos. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, y que ahora es crítico, ¿no? El problema de la urea, por la sequía y todo lo demás. ¿Por qué no se compró durante 2, 3 etapas en la urea? Justamente por el porcentaje, por el porcentaje. Y no se llegó a comprar urea. Y eso, pues repito, es algo institucionalizado. Y repito, y no solo es en el Perú. Odebrecht ha tenido el mismo problema o ha conseguido su mismo, coimeando en Chile, en Ecuador, en Colombia, en todos los países donde ha trabajado Odebrecht, ha hecho lo mismo. Ha hecho lo mismo. Y yo conozco también en otros países que se da eso. En las Olimpiadas, siempre se da un tratamiento especial, alguna gracia, alguna cosa, por conseguir ganar los concursos. Y eso es parte del presupuesto. Eso es parte del costo. Eso está incluido en el costo que cotizan los proveedores. Entonces, como ven, ¿por qué no se ejecuta? Hay varias razones. Hay varias razones por qué no se ejecuta. Pero desde mi punto de vista es lo que se espera, que no ejecute. Porque si no, van a pedir más presupuesto al siguiente año. En fin, bueno, en cuanto a la distribución del canon de esos 438 millones, es del 2022. Ahí pues la Universidad San Agustín ha recibido 68 millones. En mis tiempos, cuando estuve de rector, lo que recibieron eran 20 millones. O sea, se ha más que triplicado. Y eso ha sido por los precios de la minería y el mayor volumen de producción. Pero eso tiene sus altibajos, no es todos los años, no es todos los años. Hay algunos años que está la suba y otros años que está la baja, pero de que es una cantidad significativa, es una cantidad significativa. La Universidad del Santa es la segunda y la Universidad de Santiago de Andújar de Mayolo, las dos pertenecen a ANCAS. La ley del canon dice que si hay más de una universidad pública en una región, tienen que prorratear el canon. Entonces, el año pasado, las dos universidades de ANCAS, la Universidad de ANCAS, han recibido cada una 67 millones. En el año 2019, cada una recibió 25,7 millones. Y fueron las que más recibieron el año 2019. Y hay estadísticas y datos de cada año. En el caso de ICA, recibió 60 millones, Jorge Basadre de Tacna, 55 millones, en la Universidad de Moquegua, 37. El caso de Cusco, hay 3 universidades. 3 universidades, entonces, que se han prorrateado 33 millones, 11 millones cada uno. Pero si ustedes conocen la Universidad de Quillabamba o conocen la Universidad de Cusco, la de Quispe, es una desproporción enorme. Por si acaso, ya en Arequipa ya hay 3 proyectos para crear universidades nacionales, ¿eh? Y vamos a tener que prorratear ese dinero, compartirlo con nosotros. El problema, ¿por qué no se hacen? Es porque hay que cubrir costos bien altos para el personal. El canon sí es ideal, reciben una parte, pero tienen que ver por el costo del mantenimiento de toda la universidad pública.
Y bueno, y el 10º está. Pero si ustedes suman, van a ver que se cumple la ley 2080, ¿sí? O sea, un pequeño porcentaje, porque en universidades públicas hay cerca de 50, y según una investigación que hice anteriormente, cerca de 25 universidades públicas, cerca de la mitad de las universidades públicas recibe canon, pero algunos reciben más, otros reciben más o menos, y la mayoría recibe muy poco o nada. Esa es la realidad. Eh, entonces, hay una desigualdad, digamos, por las razones del recurso, ¿no? Es como el Perú, ¿no? El Perú tiene un montón de riqueza en biodiversidad, recursos mineros, recursos acuícolas, en fin, pero no los aprovecha, no los aprovecha, ¿no? Y es porque, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Quillabamba, no sé, creo que no tiene alumnos o tiene muy pocos alumnos. Y entonces, ¿cómo va a ser gastar en investigación? En fin, está imposibilitado. Entonces, para eso hay alternativas, ¿no? Entonces, en cuanto al uso eficiente y efectivo del canon, o sea, que se haga un buen uso y que tenga resultados, a eso nos referimos, que sea eficiente y que sea efectivo, hay varias consideraciones. Primero, que es una inversión a mediano o largo plazo, tiene que haber un plan, tiene que haber una estrategia, tienen que crear las raíces, el tronco, las ramas, o sea, no pueden saltar de frente a innovación, no pueden saltar de frente a un parque, no, tienen que tener laboratorios, tienen que tener investigadores, tienen que tener patentes, libros, en fin, y personal calificado, tanto laboratorios calificados, es toda hay que armar todo algo para que pueda realmente hacerse innovación. Entonces, una alternativa, pues, es que se unan las universidades que tienen canon con las universidades que tienen infraestructura, tienen laboratorios, tienen investigadores con índice H, y hagan co-investigación, y no proyectos, sino programas de investigación, y que se concentren los esfuerzos. O sea, cuando hay pocos recursos, hay que concentrarlo, o sea, no hay que dispersar, hay que juntar, y eso es lo que hacen los programas de investigación. Por eso les destacaba el caso de la Universidad de Corea. ¿Por qué tiene tanto mejor resultado en patentes de éxito que otras universidades? Porque concentran, agarran ciertos temas y se dedican solo a esos temas. No quieren saber de todo un poquito, no, quieren saber mucho de algo concreto. Y algo que, como en el caso del Perú, tenemos ventaja comparativa. O sea, debemos concentrar los esfuerzos de proyectos de investigación en programas de investigación. Y tenemos que hacer alianza en las universidades que tienen canon con las universidades que no lo tienen, pero tienen laboratorios, tienen doctores, y hacer co-investigación de manera que ambos se beneficien. Ahí, o sea, cumple el dicho que la unión hace la fuerza. Cada uno no puede ir individualmente, porque todos tienen ventajas y desventajas. Pero si se unen, si hacen alianza, sí, sí pueden tener muy buenos resultados con beneficio para ambos, ¿no? Ahí, por eso, por ejemplo, por eso existe la Comunidad Europea, por eso se habla de Estados Unidos o Brasil, Estados Federados. O sea, hay que unir, hay que unir. No hay que separar, no hay que diversarse, se pierde. Es lo que le ha pasado, bueno, ya comentando, ¿no? El caso de Inglaterra que hizo el Brexit, que se separó y ahora está lamentando haberse separado. En fin, entonces, si sabemos cuál es nuestra realidad, sabemos cuán atrás está, bueno, a futuro hay que ver alternativas de usar ese dinero de canon, ¿no? Y hay que usarlo de la mejor manera, en forma efectiva y eficiente, como estoy indicando. No es cuestión de dar a todos o quitarle a unos, vestir un santo para desvestir a otros. No, no, no. Hay que verlo a todos y hay que ver lo mejor para todos y hay que ver lo mejor para el Perú, porque nadie nos va a resolver nuestros problemas, de eso ténganlo por seguro. Nadie va a venir a ayudarnos. No, no, nosotros tenemos que ayudarnos entre nosotros para salir adelante. ¿Qué ganamos peleándonos? ¿Qué ganamos dividiéndonos? No ganamos nada. Cada vez nos vamos a ir peor, peor, peor. Miren, la realidad que como les expresé en el Congreso para que nos autorizaran a hacer el parque científico, era bien simple. En nuestra universidad cada año tenemos 3.000 egresados, cada año, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 egresados. Y cada año no hay 3.000 nuevos empleos. No hay, no hay. ¿Qué hace toda esa gente acumulándose desempleada?
Ese es el problema central. Y ese problema puede contribuir a resolverse a través de CTI, de ciencia, tecnología y sobre todo innovación. Y repito, innovación con empresas, no en la universidad. La universidad no puede hacer innovación, tiene que vincularse con la empresa, con la área productora. Y no solamente productora, sino exportadora. Con esas se tiene que aliar. Bueno, ahora, como toda situación real, hay limitaciones estructurales, ¿no? En factores determinantes como el financiamiento, la parte política y de autoridades de gobierno, desgraciadamente. O sea, si hay un rector, hay un consejo universitario que no tienen esa visión de la importancia del investigador, al contrario, lo toman como algo que no debe ser, para oponerse, se oponen a la investigación. A mí públicamente un decano en un consejo universitario en los primeros años me dijo, señor, usted no nos va a obligar a investigar. Y como un atentado. Y dije, no, la investigación es para que no nos aumenten sueldo a los docentes. Esa es una disculpa que hacen, porque ya había puesto ese incentivo de los investigadores RENACYT de darles 50% más de su sueldo durante 9 meses y reducirle su carga lectiva, o sea, que dicten menos cursos para que tengan tiempo para hacer investigación, a un solo curso al año, por semestre. Pero lo tomaban a mal, lo tomaban como algo que les hacía daño. Y el otro factor que interviene, que como son nombrados, tienen estabilidad laboral, tienen un promedio de edad en las universidades públicas, el promedio de edad de los docentes, el promedio, está cerca de los 60 años. ¿Cómo vamos a pedir a un docente de cerca de 60 años a que haga investigación? Algunos hay, sí, muy buenos, pero no la mayoría, no la mayoría. Entonces son factores que hay que saber manejar la realidad para conseguir resultados. Y el otro problema que hay en la Universidad Nacional es el manejo de dinero público. Hay una oficina de control interno, hay auditoría cada rato, todo tipo de auditoría, y lo lamentable de las auditorías es que no solamente ven normas y reglamentos, que se cumplan norma y reglamento, que esté el sello, que esté la ficha, que esté la forma, que esté... No ve gestión, no ve resultados de gestión, simplemente ve normas y reglamentos. El otro problema que hemos vivido, es que para comprar equipos, para implementar laboratorios, adecuar, porque no había ambientes para laboratorio, de equipos de tecnología, pues había que poner gas, agua, temperatura, estabilidad para los microscopios, en fin. No es un producto que esté en stock, pero la norma para comprar y contratar es para un bien público, o sea, un bien estandarizado que lo pueden comprar en cualquier sitio. Los laboratorios hay que mandarlos a fabricar, equipos son y cada modelo tiene sus características, o sea, no se puede poner un modelo que es más barato al modelo que se ha pedido para hacer la investigación, no se puede, pero las normas y procedimientos lo impiden. No se puede pagar por adelantado, no se puede pagar si no está instalado y no está capacitado. Entonces, ¿qué empresa le va a aguantar todo eso? Y hay que importarlo, y hay que ir a desaduanarlo. Es terrible, es terrible. Por eso les decía, toma 3, 4 años implementar un laboratorio. Por la legislación, porque el objetivo es no se gaste, señor, no se gaste. Porque si gastan, van a pedir más. ¿Sí? Y la parte burocrática también es terrible, es terrible. Por eso, algo que ha flaqueado tanto en los concursos de Concitec o por ciencia, es la parte administrativa, la burocracia, el gasto del dinero público. No salen los dineros en su momento, los pagos que hay que hacer tampoco salen en su momento, hay que cumplir una serie de requisitos. Entonces, ahí se requiere un cambio en la normativa de investigación. O sea, equipos, bienes, inversión para investigación debe tener una normativa diferente a los de bienes comunes y corrientes, que es el único que está vigente. O sea, no se ha modificado eso. Y esa es una gran traba. Ahora, es evidente que no hay inversión y el asunto y la lógica del MEF es esa, ¿no? Pero si tienen dinero el CANO y le estoy diciendo que usen el 50% para hacer
obras de infraestructura, de equipos, de mantenimiento, y no ejecutan. ¿Por qué piden? ¿Para qué piden? Si no ejecutan lo que tienen. ¿Con qué cara uno puede responder o puede negociar? Y lo otro que también hay es que es presupuesto anual. Si no está presupuestado, no se puede hacer nada, señor, hasta el próximo año. Y tiene que ponerlo puesto y tiene que aprobarlo y tiene que justificarlo. O sea, realmente pues se ata de manos a los investigadores. Y les caen las auditorías, les caen escándalos, en fin, y he pasado varios y les puedo contar. Ahora, en cuanto a las políticas para desarrollar el CTI a nivel ya de Estado, en todos los sectores, para los institutos y todo lo demás, yo sugiero que deben tomar como referencia, no deben copiar, deben tomar como referencia cómo lo hace Corea del Sur. Es un país exitoso. Concitec invitó a algunos representantes de Corea del Sur a que expongan cómo era la política. Y ellos tenían 5 líneas de política. Veían la parte financiera, veían la parte de capacitación, veían la parte de empleo. Todo estaba integrado a nivel de Estado. ¿Cómo gestionar el CTI? ¿Cuáles son las políticas a nivel nacional? Vean, quienes tengan la responsabilidad, la autoridad de gestionar la investigación del CTI en el Perú, vean el ejemplo de Corea del Sur y adáptenlo o mejórenlo a nuestra realidad. Pero para mí ese es un buen ejemplo, el caso de Corea del Sur. Bueno, muchísimas gracias por su atención y por veo que podemos pasar a las preguntas. Gracias, doctor Barrera, por su importante exposición. Ha sido una conferencia bastante nutritiva para el mundo académico y para también los tomadores de decisiones en las instituciones, sobre todo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Nuevamente queremos reiterarle pues, nuestro agradecimiento a nombre del partido Participe, Partido de la Ciencia, Producción y Ecología del Perú. Estimados asistentes, invitados, por favor, vamos a pedir a todos aquellos que deseen hacer alguna pregunta, escribirla por el chat. Luego, de manera excepcional, según el tiempo que disponga nuestro conferencista, podremos aceptar alguna pregunta a través del audio, pero luego de las preguntas escritas. Por favor, vamos a esperar sus preguntas escritas para leerlas a nuestro conferencista. Mientras tanto, recibimos la felicitación del doctor Salomón Soldevilla. Felicitaciones por su exposición, doctor Barrera. También tenemos la felicitación de nuestro invitado Carlos Guillén. Felicitaciones por su exposición. Finalmente tenemos también la felicitación, excelente ponencia, doctor, de Gustavo Olivos. También nuestra secretaria de organización, Karen Galvez, menciona: felicitaciones al ponente, muy interesante y muy nutritiva. También Carlos Rosales nos hace un comentario. ¿Podremos tener? Sí, Carlos, vamos a tener esta grabación en el canal de Participe en YouTube. Freddy Manayay, felicitaciones, doctor Barrera, y muchas gracias por compartir sus impresiones con el panel. Y felicitaciones a los anfitriones por la elección. Bendiciones a todos. Gracias, Freddy, te agradecemos bastante. También tenemos la mención del doctor Lucio Olórtiga. Doctor Barrera, felicitaciones por su conferencia. ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de las investigaciones y la contribución a la problemática social en el Perú? Adelante, doctor Barrera, para contestar. Esa pregunta tiene 2 partes y las 2 son muy interesantes. Una la calidad y otra la parte de la parte social. Y como les dije, en la universidad no solamente es la parte de académica, sino también la parte política. Y hacia el último año de gestión hubo un problema de ese tipo porque querían favorecer al grupo político de gobierno para que se les facilite
el financiamiento de los fondos concursables. Yo me opuse porque, desde un inicio, porque el conocimiento no tiene que ver con ideología. El conocimiento científico es algo que se prueba, se evidencia, que en cualquier parte del mundo se puede replicar y no hay problema. Es verdad. Y obviamente dentro de las restricciones correspondientes. Entonces, lanzaron y como ya estaban haciendo campaña para la elección, lanzaron la idea de que la investigación debe ser para resolver problemas sociales. Que la investigación debe ser para resolver problemas sociales. Y yo me acuerdo que casi a mediados de mi gestión, en una ceremonia que estamos inaugurando en economía, fue el alcalde de la ciudad, que ahora está prófugo, está preso. Y yo le ofrecí, le dije, mire, díganos qué tema quiere usted que investiguemos sobre Arequipa, sobre la realidad o un proyecto que usted tenga, y para ayudarle. Y nosotros acá tenemos dinero, tenemos investigadores, tenemos laboratorios. Ah, muy bien, muchas gracias. Y nunca me pidió nada. Ahora, aclarando conceptos, la investigación no resuelve problemas sociales. La investigación produce conocimiento. Pongamos el ejemplo de la vacuna en la pandemia. Los investigadores produjeron una vacuna ARN para el problema, pero quienes produjeron las vacunas, comercializaron, vendieron y ordinaron, eran las empresas, los políticos, ellos eran los encargados. La investigación en cualquier produce conocimiento, no resuelve problemas. Las personas son las que resuelven problemas. Las autoridades son las llamadas a resolver problemas sociales. Esa es su función. Para eso les pagan, para que resuelvan problemas sociales. Entonces, mal se hace en pedido ideológicamente que la investigación es para resolver problemas sociales, que solo se debe hacer investigación de ese tipo. No, señor, usted no sabe qué es investigación y no sabe qué es el problema social y cómo se resuelve. ¿Sí? Ahora, la calidad es un concepto, ¿cómo le puedo decir? Bastante difuso. Por calidad se puede entender muchas cosas. Al final, más que la calidad, lo que interesa son los resultados de la investigación. Si la investigación realmente pues hace un aporte al conocimiento, es original, no es trivial, y va a generar algo de innovación, ya sea en productos o servicios. La investigación también puede ser para servicios. Y nos genera un nuevo tratamiento, nos genera un nuevo proceso, que es más efectivo que el anterior, más que la calidad, nos interesa el resultado. Nos interesa, porque para investigar hay que saber plantear el problema de investigar. No es investigar por investigar. Acuérdense lo de Corea, que tiene 89% de las patentes, ¿se acuerdan? O sea, de gastar se puede gastar, de investigar se puede investigar. Por eso él decía la importancia de la gestión de quien dirige la investigación en una universidad, quien dirige un instituto de investigación, quien dirige un fondo. O sea, el que dirige es el que establece. Y como les digo, hay que concentrar, hay que esfuerzos alrededor de algo para que dé un resultado. Entonces, desde mi punto de vista, si entendemos por calidad que no estén plagiando, que no estén, parece que es un problema muy común, y yo lo he visto en varios países, el plagio, obviamente pues eso no es investigación, ni por la calidad ni por los resultados. Eso es algo que también es lamentable en el Perú, porque miren, en los países que estamos mencionando como ejemplo, no hay tantas universidades, no hay tantos graduados. De hecho, ya en la Comunidad Europea, a los 3 años ya sale la gente para trabajar, a los 5 años ya sale de maestro y 3 años más es doctor. Pero es gente que va a hacer investigación, no es gente que va a trabajar en empresa, en alguna función. Entonces, todo depende de la dirección del Estado, dirección de las empresas, dirección de las universidades. Primero tiene que haber dirección. Si no hay dirección, no va a haber resultados. La calidad es algo complementario, no es lo fundamental, no es el objetivo. Gracias, doctor Barrera, por su respuesta. Esperamos haya sido de satisfacción del doctor Olórtiga.
Bueno, Bonnie Alvarado nos hace otra pregunta. Nos menciona qué tan difícil puede ser la adquisición de equipos para los institutos de investigación dentro del marco del sistema Invierte P del Ministerio de Economía. Realmente es difícil, porque como repito, les comento un caso que nosotros acá en Arequipa tenemos una estación de rastreo de satélites de la NASA en Characato. Y ahí pensamos hacer un proyecto de unos laboratorios para hacer investigación, porque es algo que nos prohíbe la NASA. Por ejemplo, la NASA solamente nos paga, solo quiere rastreo, quiere datos, no quiere investigación. Y con esa cantidad de datos que hay, se puede hacer investigaciones maravillosas. Pero no, ellos no quieren, se oponen. Entonces, bueno, nosotros queríamos comprar unos equipos para poder hacer investigación con esos datos. Resulta que esos equipos son a pedido, no hay en stock, y tienen que fabricarlos, y tienen que invertir en la fabricación y en el transporte, y tienen que instalarlos, y tiene que haber un ambiente especialmente adecuado para esa instalación, y después, de acuerdo a la norma vigente, después que han capacitado, recién ahí cobran el 100% de todo. Y encima se les pedía letra de garantía. Dígame, ¿quién fabricante internacional de prestigio se va a presentar a eso, ¿no? De que ponen todo su dinero y con la fama que tiene la universidad de pagar, la universidad pública paga tarde, mal y nunca, ¿quién va a querer fabricar? ¿Quién va a querer atender sus pedidos? No, es absurdo, es absurdo. O sea, las normas y procedimientos, como repito, están dados para productos que hay en stock, que hay diferentes distribuidores, que están acá en el país, ¿no? O sea, es absurdo los equipos de alta tecnología. Y hemos hecho varios laboratorios. Teníamos una de análisis de microbiología, un análisis molecular microbiología, que era el primero en el Perú. O sea, y también todo un drama para poder conseguirlo. Entonces ahí el investigador principal, y eso se quejaban, es de que tenía que dedicarse a hacer trabajos logísticos, a estar detrás del proveedor, que dé respuesta. Y la alergita no tienen tiempo, porque ya tienen su trabajo y gestor administrativo no hay. Entonces, realmente es terrible, es terrible. O sea, el gobierno, pues, como toda ley, da cuestiones generales, pero en la gente del medio no hay criterio. Y la OSI prohíbe el criterio. Prohíbe. No, la OSI pide norma de procedimiento. Acá dice esto, tiene que ser eso, señor. No se hizo, ya, usted es culpable. Y lo sancionan. Y no sancionan al que autoriza, sancionan al que ejecuta. O sea, que el que ejecuta puede decirle al que le dice con visto bueno, haga esto, dice, no se puede hacer, señor. ¿Qué creen que va a ser el que manda? Cuando hay alguien que dice que no se puede hacer. Entonces, todo el sistema está trabado, Y eso, imagínense, para trabajar con una empresa privada, jamás va a aceptar el trámite de dinero público, jamás. Por eso es que había que crear una persona jurídica, aparte de la universidad, que en este caso era el parque científico, y que se manejara bajo las reglas de una empresa privada. Y que manejara a alguien de empresa, no alguien académico, no un profesor, no un decano, no un doctor, no, un empresario tenía que manejar y hablar con la empresa. Porque entre empresario y docentes o doctores no hay diálogo. Manejan lenguajes diferentes, tienen objetivos diferentes, tienen fines diferentes. Entonces, por eso les puse ese esquema, ¿no? Que tiene que ser con empresas. Y no va a haber innovación si no se trabaja con empresas. Gracias, doctor Barrera, por su respuesta. Continuando, Jorge Luis Pineda menciona, muchas gracias por la ponencia, felicitaciones, doctor Horacio. Carlos Rosales nos hace una pregunta. ¿Cómo se está abordando el asunto del estímulo al investigador? Bueno, hay varios aspectos, como algo les comenté. El estímulo al investigador
que se lo merece, ¿no? Para propiciar, porque la investigación es un trabajo, partamos de eso. No es algo gratuito, es un trabajo y es un trabajo especializado. No cualquiera es investigador, no cualquiera es investigador. Tiene que ser alguien con cierta capacidad, cierto conocimiento, ciertas habilidades para resolver problemas, manejar conflictos, ¿no? Entonces se les debe estimular, pero eso va en contra del statu quo, va en contra del statu quo. Por ejemplo, el CONCITEC estableció desde el año 2016 el incentivo, no, 2017, a partir del año 2017 empezaron a dar incentivo. 50% de lo que ganaba el docente investigador que había sido calificado como investigador DINA, me acuerdo en ese tiempo, después fue investigador Regina, después fue investigador Carlos Monge, etcétera, y ahora es investigador de NACIT. Y obviamente tienen sus criterios, ¿no? Para ver cuántos artículos, cuántas patentes, cuántos proyectos de investigación que a usted gestiona, en fin, hay todo un reglamento para calificar por niveles. Bueno, por limitaciones de presupuesto, a todos los docentes RENACIT no les corresponde incentivo, solamente a los que están en un nivel bien alto, que obviamente son pocos. Pero les dan durante 9 meses, que se supone que dure el año académico, les dan 50% de lo que ganan, sea lo que ganen, sean principales, auxiliares, lo que lo ganan, 50% más, señor, les da. Y eso lo paga el CONCITEC, lo paga el Estado a través del CONCITEC, no lo paga la universidad. Y no solamente es ese incentivo, sino como les dije, que les reducen la carga lectiva. Normalmente los profesores de universidad dictamos 2, 3, 4 cursos. No, a que enseñen solamente un curso, independientemente del creditaje. ¿Eso qué implica? Para el investigador implica que va a tener más tiempo para investigar, pero para la universidad le implica que tiene que contratar profesores que lo suplanten en los cursos que dejó de dictar para investigar. Entonces es un problema para la universidad presupuestal porque tiene que conseguir dinero, presupuesto, para que, y el mes pues no se hace loco. Entonces se oponen a esto de que puedan recibir incentivos. En la universidad privada es algo semejante. Acuérdense que la universidad privada tiene la óptica, el objetivo del beneficio. Entonces, ¿cómo va a pagarle más? ¿Cómo va a reducirle la carga lectiva? Porque eso va a significar más gasto. No lo ven por el lado. Ahora, han empezado, bueno, acá en el equipo uno se sacó un aviso en el periódico que, por ejemplo, contrataba ya hace 5 años, ¿no? Por 9,000 soles mensuales a los docentes que sean investigadores, que sean en ese tiempo eran investigadores Regina, ¿sí? ¿Para qué? Porque la ley universitaria les pedía, pues, SUNEDU les pedía cierta cantidad de doctores, investigadores, para poder licenciarlos, porque había la cantidad de condiciones mínimas de educación. Entonces, esto del estímulo, repito, es bueno, porque ahí empezaron a producir más artículos, porque también en la CONCITEC, si uno deja de publicar, le quita la categoría, y obviamente también le quita el estímulo. Entonces uno está obligado a producir artículos, patentes o proyectos de investigación, para mantener el incentivo el siguiente año. Entonces, por ese lado está bien, pero por el lado de la universidad público-privada es un problema, ellos están en contra de esto. Entonces, no hay esa visión de la importancia de la investigación a nivel de todo el país, a nivel del desarrollo. No hay esa visión. Ellos tienen una visión corta. Mi presupuesto, este año, no me importa la investigación, no me importa. Esa es la realidad que tenemos. No hay una visión, no hay un apoyo realmente a la investigación. Hay universidades investigadoras. Por ejemplo, Cayetano Heredia, desde que se fundó como una universidad de investigación. Todos sus docentes son investigadores. Pero las universidades nacionales, ninguna se ha hecho como universidad de investigación. Y de hecho, pues cuando ha habido los SUNEDU y empezó a hacer las primeras evaluaciones, la mayoría no tenía investigadores. Ahora, para ser investigador Regina, Renacido, o que sea, eso toma años. Un proyecto de investigación que genere artículos en revista Indices, Scopus, Website, toma 2 años por lo menos. 2 años para hacer la investigación y 1 año más para que salga
el artículo indexado, publicado y reconocido. O sea, toma tiempo ser investigador. Y eso pues no se puede improvisar, por eso les decía, es un proceso de mediano a largo plazo. Y si no hay la intención de llegar a eso, más bien hay oposición, estamos como estamos. No hay ejecución del canon, no hay investigación, hay dinero, pero no se ejecuta. Es algo contradictorio, pero son por falta de comprender qué es lo mejor para el país, no para ellos como autoridades. No, qué es mejor para el país, qué es mejor para la sociedad, qué es mejor para... O sea, es la investigación. Y tienen que ayudarle y favorecerla, y tienen que estimularla. Y entonces, a un docente que no le nace investigar, ve de malos ojos que a otro docente que hace investigación está recibiendo 50% más de sueldo. ¿Me entiende? Y justamente creo que va a haber una huelga en estos días por el sueldo. Entonces, son lógicas que ven, o sea, que son ciegos, ven solamente lo que está cerca de ellos, no ven el panorama, no ven lo total del país, no ven el total del país. Gracias, doctor Barreda. Muy clara su respuesta. Carlos Guillén, otra pregunta. Considerando las dificultades del vicerrectorado de investigación, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Sí, hay muchas lecciones aprendidas, sobre todo algunas lecciones muy dolorosas que me han costado mi salud. El tener éxito crea enemigos gratuitos. Cuando uno empieza a tener éxito, de la nada, hasta personas muy cercanas se vuelven enemigos. Se vuelven enemigos. Tiene un costo bien alto, tiene un costo bien alto. Hay una oposición enorme al cambio, hay una oposición enorme a hacer las cosas bien, o sea, o ver que otro, digamos, hace las cosas mejor. Se opone, se opone. He llegado a casos extremos de calumnia pública. Me han calumniado públicamente, en internet ha salido a mi cara, diciendo que yo le he dado dinero a mi esposa para que haga proyectos de investigación, cuando mi esposa no trabaja en la universidad. Y, y salió, porque el contralor vino a visitar la universidad y le entregaron esa denuncia. Y salió en el periódico, en un semanario, salió mi foto, todo, que había, o sea, la calumnia salió como una verdad y ya pues me difamaron. Y me creó problemas personales y familiares. Entonces yo mismo pedí a la Contraloría que se investigue. Y después de un año, la Contraloría me manda un oficio diciéndome que es falso. Después de un año. Y nadie quería publicar eso. Ya no servía, ya no era noticia. Y entonces dije, entonces me voy contra los que denuncian. ¿Quiénes son los que han denunciado? Lo sentimos, es anónimo. ¿Y cómo reciben denuncias anónimas? Así es el sistema, me dice. Así es el sistema, se puede hacer denuncias anónimas. Y también tuve otra denuncia, o sea, el costo es enorme, ¿eh? El costo es enorme. El otro costo es ser honrado, o sea, es bien difícil. El que menos nos han metido juicios pensando que yo les dije, hay un porcentaje en toda contra, hay un porcentaje, se acostumbra, pero también hay casos que no se acostumbran. Por ejemplo, yo leí en una revista hace años que la empresa Caterpillar publicó un aviso que ellos no recibían coima ni daban coima. Y le va muy bien a esa empresa. Pero es la única empresa que he escuchado que ha hecho eso, que se va contra esa costumbre de la corrupción. Entonces, son cosas reales, hay un costo bien alto, es como el fútbol, ¿no? Usted no puede impedir que le pateen, le cometan un foul. Usted no puede impedir. Es parte del costo. Entonces, que ataquen, que calumnien, que hagan problemas. Pero de todo esto, la lección más importante que saqué, porque fue una condición que yo puse desde el inicio de mi gestión, es que yo quería todo el apoyo, que me dieran apoyo y para poder hacer lo que pensaba hacer. Pero hacia fines de año, por un problema de ego de la autoridad, me quitaron todo el apoyo. Durante un año y medio no dieron ni un solo a los investigadores que estaban en pleno proceso de investigación. Estaba todo aprobado, que estaba contratado
no les dieron dinero. Y venían a reclamarme y yo sacaba mis avisos, no les dieron. Suspendieron los fondos concursables, lo adelantaron el final del fondo concursable, por un problema de ego, sabe Dios qué. Entonces, mi lección aprendí es que si usted no tiene el apoyo de las autoridades, no puede hacer cosas, no puede hacer nada. Ahí la recomendación que incluso me dieron de la parte de oposición me dijo, no hagas nada, no hagas nada. Y parece que eso en el sector público funciona muy bien, no hacer nada. No hacer nada es lo mejor. Pero obviamente pues es una aberración, ¿no? Pero desgraciadamente el sistema pues se opone. O sea, hay que luchar mucho, hay que luchar mucho. Una lección que aprendí es que hay que luchar mucho y hay que cuidar la salud porque a veces uno siente rencor, siente resentimiento, siente que hay injusticia y no lo desahoga y el cuerpo es el que paga el pato. O sea, la salud es la que uno pierde. Entonces, pero bueno, la satisfacción que queda es de haber hecho algo bueno y la satisfacción de algunos alumnos, de algunos docentes, que para mí es suficiente, ¿no? Si algunos han reconocido lo bueno que se ha hecho, ya para mí es suficiente. Gracias, doctor Barrera. Más que una excelente respuesta, ha sido una excelente recomendación de vida para muchos jóvenes que ahora están cursando o alguna carrera universitaria y algunos profesionales que están iniciando su labor en alguna universidad. Le agradecemos por su respuesta, por su sinceridad, por su honestidad y sobre todo por la claridad de expresar su experiencia a través de una respuesta. Muchas gracias. Gilbert Rodríguez, mis sinceras felicitaciones, doctor Barrera. Gracias por compartir sus experiencias. Jonathan Hilario Quispe, buenas noches. ¿Se tuvo alguna iniciativa legislativa para buscar eliminar las barreras burocráticas en CTI desde la universidad? Sí, pero no prosperaron, las mataban desde que nacía. Me acuerdo que del Minedu fueron en varias oportunidades a revisar, a ver lo que estábamos haciendo, y yo les entregué todos los cambios que debían hacerse a la ley, porque en algunos había cosas contradictorias, había errores, no se favorecía algo muy importante para mí, que era, por ejemplo, la evaluación de pares externos. Porque como hay intereses de por medio, acuérdese que es un mundo cerrado, el mundo académico, entre colegas, como dicen, entre gitanos no se adivinan la suerte. Entonces, ¿cómo es posible que un docente arme su proyecto y sea otro docente o un conjunto de docentes que digan que sí o que no, que ese proyecto va o no va? ¿No? Entonces, eso se presta a conflicto de interés. Por eso en el mundo académico las revistas indizadas tienen los pares externos. ¿Qué es un par? Un par es un investigador que, sobre el tema que usted está exponiendo. Él ya rápido, apenas lo ve, ya se da cuenta que eso ya lo vio en otro sitio, que eso es una copia, o que ve que no, que eso es trivial, que eso no es importante, que está investigando tonterías. O sea, ese es un par, alguien que juzga. Y ese es el error de las tesis. Y en la ley habla de tesis. Y en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, ya la tesis desapareció. Cuando estuvimos en la Universidad de Luleå, yo vi una tesis de doctorado y el doctorado duraba 5 años. Cada año costaba como $500,000. Era un folletito así chiquito, del porte como una revista de selecciones de Reader Dix, donde había 5 artículos en revistas indizadas. Eso era la tesis. Pero evaluada por pares externos, no por un jurado, no por pares externos. Y eso es lo que puede evitar, aunque tenga un costo. Por ejemplo, en Brasil lo que hacen es invitar a docentes de otro país o de otras universidades para que sean jurados. Porque ¿quién juzga el valor de una tesis? Ahí, digamos, iríamos por esa pregunta que preguntó sobre la calidad.
si quien va a nombrar el jurado son personas, primero, que no son de la especialidad, segundo, si son de la especialidad no tienen experiencia, no tienen conocimiento, su campo es otro. En toda especialidad hay varios campos de conocimiento. Y bueno, la mayoría tiene un poquito de conocimiento de cada campo. Pero si ven una investigación sobre un campo que no es su dominio, ¿qué jurado va a ser usted? Y si encima es un exalumno, hay conflicto de interés. Entonces, por eso en el mundo académico inventaron los pares externos. Pares porque son gente que sabe del tema que está evaluando, tiene experiencia, investigado, publicado sobre algo que usted también quiere investigar y publicar. Es un par. Y es externo porque no hay conflicto de intereses. Y se dice doble ciego porque ni usted lo conoce al alumno, ni el alumno lo conoce a usted. Eso es lo que garantiza la calidad de que lo que se esté evaluando está bien. Y eso es lo que se ve en un jurado de tesis, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos nosotros desde un inicio fue contratar pares externos. Y hemos pagado por pares externos. Y ese principio lo hemos mantenido a todo lo largo. Y entonces, por ejemplo, algo que yo quería cambiar en la ley era justamente eso de la tesis. Hasta fui a Lima, SUNEDU, a decir, señor, esto está mal, esto debe ser así, de esa. Ni caso. O sea, escuchaba, me decía, no, eso no es posible, tiene que ser tesis. La ley dice que es tesis. Y entonces le sacamos la vuelta y le sacamos el reglamento, pero fue opcional porque el Consejo Universitario no quiso aceptarlo. Fue opcional, tesis formato artículo, tesis formato libro, tesis formato patente. Todo eso lo hemos sacado en la universidad con los reglamentos correspondientes. Y fuimos la primera universidad en el Perú que sacó un alumno de pregrado graduado con tesis formato artículo, en revista indexada, base Scopus. Obviamente, pues el alumno y su asesor eran buenos. Y lo sustentaron públicamente delante de la vicerrectora académica y todo lo demás, con todas las de la ley. Y reconocieron que era un buen trabajo de investigación. Pero simplemente le dimos formato tesis, es decir, que la carátula, los agradecimientos, todo eso. Simplemente que digan cuál fue el procedimiento, cuál fue la metodología y adjunten una copia de la tesis. O sea, 20 páginas era la tesis formato artículo. Entonces, a ese nivel que dependía de mí, bueno, logré convencer al Consejo Universitario, logré convencer, se logró gestionar y hay un montón de que se han graduado y buenos trabajos, pero a nivel nacional o de Congreso o del Ministerio de Educación, no. En primer, me paran a la primera me paran. No, ahora, yo me he puesto a pensar por qué se oponían a la tesis formato artículo, formato libro, que es especial para las ciencias sociales. Para ciencias sociales, publicar un libro es mejor que publicar una tesis. ¿Por qué se oponían? Por algo que es real y no podemos ocultarlo porque ya varias veces han habido denuncias. La tesis es un negocio para los docentes. La tesis es un negocio para los docentes. Los que el jurado, los tesistas, reciben un pago. Hasta se paga por sustentar, se paga. O sea, es una fuente de ingresos. La tesis es una fuente de ingresos. Y es una fuente de poder. Hay gente que no puede graduarse. Yo he visto inclusive quejas y reclamos que como vicerrector yo iba a hablar con el decano, oiga, ¿por qué no le dan pase? Un año y no le daban pase. Le venían con este problemita, con este otro problemita, con esta cosita. O sea, si alguien quiere oponerse y es del jurado, se opone, pues, se opone. Y eso da pie, pues, a que, bueno, hay algo, ¿no? Para que muestren interés, que es lo típico de la gestión pública. Si no hay el aceite, como decía un corrupto, si no se aceitan, no pasa, no pasa. ¿Y cuál es la disculpa de la gente que pide el aceite? Que gano poco. Como gano poco, entonces algo tengo que... O sea, es un ciclo de corrupción terrible, terrible, terrible. Ahora, ¿quién va a curar eso? ¿Quién va a cambiar eso? ¿Me entiende? O sea que se ha intentado, sí se ha intentado. Si la pregunta es, ¿se ha intentado? Sí se ha intentado. Y como le digo, a nivel de lo que podía depender de mí, de consejo universitario, sí se ha logrado cambios, sí se ha logrado cambios. Pero a nivel nacional o del ministerio, no se ha podido.
Gracias, doctor Barrera. Carlos Guillén pregunta, ¿en su gestión se logró obtener patentes y qué debemos de hacer con las patentes otorgadas? Bueno, efectivamente, la universidad cuando asumimos el cargo no tenía ninguna patente, ninguna patente. Entonces creamos un centro, un CETI, y hubo una buena gestión por parte de la gente de investigación con Indecopi y empezamos a generar patentes. Había un trabajo previo donde se veían las investigaciones si eran patentables, porque había que tener mucho cuidado de que no publicar nada, porque si no ya perdía originalidad. Había varias cosas, se gestionó muy bien. Y llegamos inclusive al segundo o tercer año que ya empezamos a sacar patentes a estar en segundo lugar a nivel nacional en cantidad de patentes registradas en Indecopi. Y todas estas patentes, y algunas muy buenas, estaban orientadas a desarrollarse en el parque científico que inauguramos en el último año. O sea, ¿dónde deben ir esas patentes? A hacer emprendedurismo en el parque científico, donde se les iba a capacitar, donde debían tener un plan de negocios, donde tenían que desarrollar el producto y se les daba todos los costos fijos, se les daba un ambiente, se les daba internet, se les daba servicio, asesoría, capacitación. Ese era el destino de las patentes, generar innovación y generar innovación con empresa a nivel del parque científico. Ese era el destino de las patentes. Gracias por su respuesta. Bueno, Edilberto Horna. Doctor Horacio, felicitaciones por compartir su conocimiento. ¿Cuál es la metodología para lograr que se asigne canon minero a CTI, beneficiando a la sociedad de una comunidad rural? Bueno, si poniendo el caso de una comunidad rural, el, como he explicado en el árbol de la investigación, tiene que haber el financiamiento que se dé, que proviene del canon. Primero tiene que haber un reglamento de uso del canon, porque la OSI, como es dinero público el canon, tiene que seguir normas y reglamentos. Entonces, si no hay un reglamento de uso del canon explícito que diga el canon se puede usar en esto, en esto, en esto, en esto, la OSI le cae encima. Pero si usted dice, no señor, acá está el reglamento aprobado por Consejo Universitario y por la Asamblea Universitaria, todo está de acuerdo a norma y procedimiento. Ahora, el primer punto, primero tiene que haber reglamento. El segundo tiene que ser a través de fondos concursables. No es que yo voy y pido, quiero dinero para hacer esta investigación que me parece muy importante. No, señor. Yo le armo un fondo concursable y vemos cuál es el mejor proyecto. Y cuál es el mejor proyecto no va a ser evaluado por mí, va a ser evaluado por pares externos. Y por eso contratamos a pares externos de Lima, que recibían un pago y nos daban todo un informe con las diferentes características de que estaba bien, que estaba mal, y para decir, bueno, cuál es el mejor, ya a este le damos dinero, pero le damos por fondo concursable. Y para eso hacíamos un contrato, y con todas las de la ley, avistado por la oficina legal, que es de oro. Entonces después se hacía el seguimiento y venía el viacrucis de los gastos, de la inversión. Entonces, las investigaciones básicas y sobre todo aplicadas, ese es el procedimiento que se debe seguir, ya sea una universidad grande, ya sea una universidad rural o un ambiente rural, tiene que seguir ese procedimiento. Y entonces tienen que empezar por investigaciones que generen artículos y que generen patentes o que generen libros. ¿Me entiende? Entonces, y ese es un proceso, como digo, que toma años. Es como, por eso les decía la figura del árbol. Si usted siembra una semillita, primero tiene que esperar a que brote, después que crezca, ¿me entiende? Y después que ya empiece a producir frutos, ¿me entiende? Entonces, para esta comunidad rural, el uso del canon tiene que seguir ese camino. Pero le estoy diciendo cómo. Fondos concursables, evaluación de pares externos, un sistema de gestión y control. Y que nosotros lo teníamos gracias al convenio que hicimos con Concitec,
de un software que nos permitía a cada proyecto hacerle el seguimiento. Y estaba actualizado el avance, los gastos, todo estaba en la computadora. Cuando vinieron y vinieron con el pie alto y vieron todo eso, nos felicitaron y se echaron para atrás, porque todo estaba controlado y era dinero público. Entonces tiene que haber un sistema de gestión. O sea, el canon por sí mismo es necesario, pero no es suficiente para el desarrollo de CTI. No es suficiente. Tiene que haber todo un sistema de gestión, tiene que haber personal, tiene que haber comités, tiene que haber todo un aparato necesario para que esto florezca. Entonces, como me pide por una comunidad rural, yo le digo, señor, usted tiene que seguir los factores necesarios y suficientes y empezar de cero e ir avanzando poco a poco, porque no se puede dar resultados de un momento a otro. Pero que sí se puede en comunidad rural, sí se puede usar. Bueno, gracias por su respuesta. Karen Gálvez, desde el punto de vista del estudiante, ¿cuál debe ser el incentivo para que especialmente las mujeres puedan insertarse cada vez más en la investigación? Bueno, en mi experiencia, bueno, y eso ya había un científico, ¿no? Un científico, un francés, que en la década del 80 lanzó 3 tendencias que se iban a dar en el mundo y que yo veo que se cumplen totalmente. La primera tendencia era que cada vez las mujeres iban a ocupar más cargos profesionales y directivos. En mi caso, en el curso, cuando yo entré a la Universidad de San Agustín a enseñar, porque antes enseñaba en la UNI, habían, pues, ¿qué le digo? 20%, 30% de mujeres. Hace 10 años, 15 años, no, hace 6 años que dejé de dictar, el 70% son mujeres. Y eso lo he visto en varias carreras. O sea, se ha cumplido esa tendencia. Las mujeres cada vez están predominando en cargos profesionales, en autoridades. ¿Sí? Y eso es en todo el mundo, no solo acá en Arequipa, pero no. En todo el mundo hay esa tendencia. Cada vez las mujeres están ocupando más cargos y profesionales. Entonces, en ese sentido, yo no veo ningún problema porque todo estudiante que tenga vocación, y además hay el curso de investigación formativa, que hacíamos nosotros también en un sistema para llevar el control de la investigación formativa. Es decir, que al final de cada curso, o en el desarrollo de un curso, esté programado una investigación de un caso real. O sea, la teoría que les enseñe, tienen que aplicarla a un caso real. Y presentarlo y exponerlo y hacerlo. Y eso podría ser la base para un proyecto de investigación que genera artículos. Entonces, como le digo, que sea mujer, que sea hombre, es lo mismo. Es lo mismo. Y más ahora que predominan las mujeres, tienen que hacer la investigación formativa, tienen que hacer la investigación. Yo no le veo ningún inconveniente. Es más, las mujeres tienen ciertas características de que son más cuidadosas, son más detallistas, y en algunos trabajos es mejor. Por ejemplo, en Lulia, que estuvimos, quienes manejaban los vehículos que tenían una mina subterránea automatizada a 3.000 metros de profundidad, eran mujeres. O sea, predominaban las mujeres en el manejo. ¿Por qué? Porque son más cuidadosas, cometen menos errores, tienen menos accidentes. Y en investigación también se requiere cierto cuidado, cierta perseverancia. Entonces yo más diría que tienen ventaja que desventaja las mujeres en investigación. Simplemente es cuestión de tiempo, porque cada vez están tomando más presencia en la educación y en la formación profesional. Gracias por su respuesta. En aras de mostrar nuestro agradecimiento a quien inició esta gestión, al doctor Salomón Soldevilla, vamos a hacer su pregunta para finalizar esta conferencia. Pregunta de Salomón Soldevilla: ¿cómo se mide o debería medir la contribución de CTI en las actividades productivas y o servicios en Arequipa, siendo que ustedes tuvieron un gran avance en estrategias de gestión en los fondos del Cano para la investigación?
Bueno, en el caso nuestro, yo a propósito, en esta posición no he querido decir nada sobre la gestión que hemos hecho. Eh, Prefiero que los demás digan. En este caso, los demás han sido entidades bien prestigiadas a nivel internacional, como es Imago. Imago es un ranking de investigación y nos catalogó en el año 2020, si mal no recuerdo, como la segunda universidad a nivel nacional y nos ubicó entre las 5 mejores universidades del Perú, como en el campo de investigación, y ahí tenían sus criterios, artículos, patentes, eh, página web y eh, todos esos parámetros que ellos tienen y los van renovando año tras año. Y lo publican, tienen una publicación a nivel mundial de cada país, de cada región, de institutos, de universidades, centros de investigación. Ahí están los resultados, ahí estamos catalogados. De cero hemos pasado pues pero ahora parece que otra vez está cayendo. En fin, todo depende de la gestión de las personas. Pero el reconocimiento, ¿cómo se puede medir? Mi pregunta para dar mi respuesta, Salomón, que lo hagan las instituciones especializadas, que no sea uno mismo, que sean instituciones especializadas las que midan y evalúen. Por ejemplo, en el año 2018, después de 3 años de gestión, del primer vicerrector de investigación, SUNEDU ¿cómo se llama? Nos acreditó a 10 años, que era lo máximo. 6 años que acredita SUNEDU, y eso está en su reglamento y está publicado y lo han declarado. Son las condiciones básicas de calidad. Las condiciones básicas de calidad dan 6 años de licenciamiento. 8 años si hay algo de investigación que han publicado, tienen laboratorios, tienen algunos méritos. Y 10 años, que es lo máximo, si ya tienen pues un gran avance en investigación, libros, publicaciones, laboratorios. Hicieron una visita y sacaron el ranking. Y en el caso de las 5 universidades, la primera, bueno, las 4 primeras eran la UNI, San Marcos, la Cayetano y la Católica. Y la 5ª universidad y única de regiones, la UNSA, en el año 2018. ¿Quién dijo que nos debe ascender? SUNEDU, no nosotros. O sea, nosotros no podíamos decir, somos la mejor universidad. No, nunca hemos dicho. Hemos esperado que gente de fuera, gente internacional como Imago, nos ubique, nos mida cómo ha sido nuestro avance, nuestra producción en CTI. Entonces, la pregunta, Salomón, es entidades que evaluadoras. Ellos digan, que ellos midan y nos ubiquen. Gracias, doctor Barreda. Ha sido una conferencia más que importante, una lección de vida en la gestión, en la dirección de una universidad como es la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y pues esta información va a ser muy útil para todos los tomadores de decisiones que en un futuro tengan que estar a cargo de un viceministerio, un ministerio o cualquier entidad pública. Quisiera abusar de su confianza unos 30 segundos, por favor. Matilde Campuzmana, ella nos hace una última pregunta. ¿Quién decidió que la mitad del canon se pueda usar en algo que no sea investigación? El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Ok, perfecto. Entonces, la repregunta es, ¿y quién puede rectificarlo? El MEF. El MEF. Muy concreto, doctor Barrera. Le agradecemos su respuesta. La claridad de sus respuestas muestran un gran conocimiento y experiencia en este tema, y para nosotros usted se convierte en un tesoro viviente que debemos de aprovechar, ¿no? Para sembrar las bases para las futuras generaciones, ¿no? En lo que se tiene que ver con gestión de la educación, ¿no? Y todo lo que y todas las ramas que salen de la educación. Doctor Barrera, muchas gracias por su tiempo.
Gracias, señores invitados, por sus preguntas, por su paciencia. Pedimos mil disculpas a todos aquellos que han enviado preguntas, pero que lamentablemente ya no las podemos hacer porque en algunos casos se duplican o porque el doctor Barrera ya las ha explicado y respondido muy claramente. De todas maneras, el link de esta conferencia va a salir publicado en la página web del partido Participe y también en nuestro canal en YouTube. Allí podrán volver a ver esta conferencia y les agradeceríamos que la compartan. Cuanto más personas, más peruanos y más ciudadanos puedan verlas, mucho mejor. Reitero, doctor Barrera, que tenga un buen fin de semana y reciba, por favor, nuestra sincera solidaridad por todos los embates que ha tenido que pasar en esta gestión que tuvo para lograr grandes avances. Considéranos amigos y también considéranos un apoyo y estamos para servirlo en lo que podamos. Muchas gracias, doctor Barrera, y gracias, estimados asistentes. Nos vemos en una próxima oportunidad con otra conferencia y buen fin de semana para todos. Adiós. Muchas gracias, muchas gracias. De nada, a usted la gracia, doctor Barrera. Gracias.